Leyendas que giran en esta misma, alrededor de la misma historia de Tijuana, pero como leyendas, no necesariamente hechos reales, pero leyendas que han corrido de generación en generación, parte de lo que es esa cultura popular y en lo que se refiere a esta ciudad. Julián, ¿cómo estás? Estimado Fer, muy buenas tardes. Bienvenido. Rodri, los saludo con mucho gusto, ya jueves, ya un pasito del fin de semana. Y pues el día de hoy traigo un tema de un lugar que no puede faltar nunca en una ciudad, como son los bares. Este bar, pues bueno, está relacionado también con una leyenda bastante conocida en la ciudad, de la cual hay muchas versiones. Esta leyenda también se encuentra en otras partes del país, es solamente eso, una leyenda, pero pues bueno, forma parte del folclore de la ciudad. Pero vamos a comenzar el día de hoy a hablar del lugar en sí, que es el bar Aloha. Ustedes lo recordarán, mucha gente que nos está escuchando lo recordará. Estaba en la Avenida Revolución. Así es. Este bar se abre en 1928, era uno de los bares más antiguos de la ciudad. Se abre cuando precisamente la ley seca estaba en su mero apogeo en los Estados Unidos, que es la misma época en la que se abre también el casino de Agua Caliente aquí en Tijuana. Entonces este bar era muy famoso. Perdón, ¿dónde se ubicaba? En la Avenida Revolución. ¿A qué altura? Exactamente. Bueno, las primeras, debe haber sido las primeras tres cuadras. Primeros... en las primeras cuadras exactamente, sí, de la... Entre tercera y cuarta. Sí, tercera y cuarta, exactamente. Ya. Este bar fue muy popular, sobre todo entre gente de Estados Unidos, que venían precisamente a consumir alcohol, a jugar, a pasar el rato, precisamente por las prohibiciones que había allá. Y era bastante popular también entre gente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Dicen que era muy común, muy normal ver gente hasta con el uniforme, ver soldados con uniforme, marinos, sí, en fin, que venían a divertirse a Tijuana y más en específico a ese bar. Fue un bar pues bastante popular también entre la clientela local. También iba mucha gente de aquí de Tijuana. Su dueño era un señor de nombre Fernando Blanco Cota, el que apellidaban Frank, y fue el primer bar de estilo pre-tiki de la ciudad. Este estilo tiki es ese estilo hawaiano, polinesio, es más, hasta el mismo nombre lo dice, claro, ¿no? Aloha. Entonces, fue un bar que estuvo en existencia alrededor de 80 años, más de 80 años, aquí en la ciudad de Tijuana. Hay que recordar que se incendia en el año 2011, y ya desde ahí, desde ese incendio que fue el último... Ya no volvió a abrir, incluso lo derribaron, si no estoy... Así es, enterado, sí. Derriban lo que eran las instalaciones del bar en el año 2018. Duró abandonado mucho tiempo, incluso se quería conservar la marquesina tan famosa que tenía en la fachada. Desconozco qué habrán hecho con ella, pero pues ya quitaron todo. Y este lugar fue evolucionando a lo largo de los años. Cuando apenas abrió, pues bueno, era un centro de espectáculos, un bar, había peleas de box. Allá adentro hacían peleas de box, sobre todo en la época de los 40s. Había los clásicos shows pues muy folclóricos, muy estereotipados, ¿no? De la frontera, estos Old Mexico que les llamaban, se ponían los sombrerotes, el zarape, cantaban incluso hasta canciones que no eran mexicanas, que eran españolas, pasodobles y todo eso, pero pues los americanos tienen esa costumbre de que todo lo hispano lo meten en la misma canasta como si fuera sí, igual y pues no, pero pues bueno, es parte de la cultura que se generó sí, en ese lugar y en la ciudad en aquel tiempo. Como lo comentábamos, fue evolucionando, también fue un lugar donde se hacían shows de burlesque y danzas exóticas, danzas polinesias, y para los años 40 comienza a promoverse el consumo masivo de tequila, se empieza a poner de moda y empezaron a crear muchas bebidas a base de tequila en el bar Aloha. El cóctel Margarita, que precisamente también se inventó aquí en Tijuana, también era muy famoso en este bar. Era uno que lo preparaban muy bien, es lo que comentan, porque pues nunca me tocó ir, ¿no? Pero es lo que se dice de este lugar. Ya para los años 60 cambia nuevamente el concepto del bar y se hacían conciertos de rock. Incluso ahí se presentó el maestro Javier Batis, que en paz descanse, con Carlos Santana. Ahí llegaron a tocar en la década de los 60. Entonces es parte también de la historia de la música de Tijuana, del rock, que Tijuana fue una ciudad pues también
puntero en este género musical en la República Mexicana. Pues, nada más y nada menos que Batis, ¿qué más podemos pedir, sí, ¿no? Y Carlos Santana. Este lugar, como lo comentábamos, nunca se dedicó al mismo tipo de espectáculos. Ya para los 70s funcionó como una discoteca clásica de las que había en aquellos años, con la pista, con los cuadritos de colores, en fin, como lo vimos en la película de John Travolta, ¿no? La de Saturday Night Fever. Ajá. Y ya para los 80s comenzó a funcionar como un centro de striptease, que fue bastante famoso, ganó mucha notoriedad, sobre todo con la clientela que venía de los Estados Unidos y de otras partes del mundo. Y junto a otros bares, que se llamaba The Long Bar y el Club Bambi, pues formaron ahí como una especie de trío que se dedicaba a este giro de danza erótica y en la zona centro, en la Revolución. Este recinto, pues bueno, sufrió varios incendios a lo largo de su historia. El primero, que fue muy devastador, fue en 1939. Ese fue el primero. Y el otro, en 2011, que fue el que provocó el cierre definitivo del bar. Y el edificio, pues bueno, fue demolido en el 2018. Y como lo comenté, la marquesina sobrevivió por un tiempo. Hasta el momento no he podido saber dónde se encuentra o la marquesina que era del bar. Sería bueno, o si la habrán conservado o no, ¿no? Ajá, sería bueno saber qué fue de ella, porque debería de utilizarse para otro bar, ponerla en algún museo o algo, Sí, es sí. parte de la Pues sí. historia de Tijuana. Ya para el 2018, pues bueno, ya no quedó nada del lugar, pero vámonos ahora a meter en los terrenos de la leyenda, incluso de lo paranormal. Todo mundo conoce esa historia de que en este lugar es donde una mujer bailó supuestamente con el demonio, Sí. ¿no? Es muy interesante porque existen muchas versiones de la leyenda, incluso hay leyendas idénticas en otras ciudades del país. Pero en el caso de aquí de Tijuana, se supone que esto ocurrió en la década de los 70s, en la primavera de 1973. Se cuenta, de acuerdo a lo que narraba Sorabeja en su libro, que era un día agradable, era un día soleado, la temperatura estaba rica, estaba haciendo calorcito, y de repente durante la tarde comenzó el mar a ponerse muy picado, mucho oleaje, se comenzó a nublar, comenzó a hacer frío, comenzó a soplar el viento también bastante fuerte en aquella tarde. Y que lo que se comenta es que con ese cambio que hubo en el clima comenzaron a suceder cosas raras en la ciudad. Se dice que ese día en el bar también el ambiente era un poco raro, ¿no? Llega todo el mundo a tomar, a beber. Se dice que esa tarde va una bailarina a hacer su trabajo ahí en este lugar. Y en eso ven que llega un hombre muy bien vestido, de negro, tipo bien parecido. Pues llegó, se sienta con esta chica a platicar, a tomar, incluso hasta se estaban besando. Todo el mundo pensaba que eran novios o eran pareja o era algo, ¿no? Sí. Se paran a bailar. Estoy resumiendo mucho, ¿no? La leyenda, y es la versión que más conoce la gente aquí en Tijuana. Se paran a bailar y comienzan a notar aromas también extraños como azufre. Empiezan a ver que este ente tenía, no se le veía lo blanco en los ojos, se le veía todo oscuro. Y en eso empieza a salir humo. Y nota esta mujer, la bailarina, que esta cosa tenía patas como de cabra, ¿no? Del macho cabrío. Ya ven que siempre ponen al demonio con patas de cabra. A raíz de eso hubo un gran incendio, tremendo, terrible, y pues esta mujer muere calcinada en el bar. O sea, ese mismo día. Ese mismo día. Dicen que era un Jueves Santo, ¿no? Un Jueves Santo, exactamente. Así es. Sí, en la primavera del Sí, 73. Y ahí una de las versiones comenta de que en realidad esta chica no era una bailarina, sino que era una chica que le gustaba mucho la fiesta. Su madre era excesivamente religiosa, no la quería dejar ir, ella desobedeció y le dijo que le iba a pasar algo malo por desobedecer, porque le gustaba irse a bailar y
pasó lo que pasó, ¿no? Yeah. Pero no hay ningún reporte de aquella época de un incendio devastador en el bar Aloha. Entonces, alguien se inventó esta leyenda, la debe haber escuchado en alguna otra parte. Y lo relacionó con otro incendio, ¿no? Porque Y lo dices adaptaron. que han ocurrieron varios Dos nada incendios. más. Ah, dos. El Ya. más Uno fuerte por allá de los 30 fue en el 39, que dicen y que fue otro ya devastador. más recientemente. Y otro más reciente, que Que fue en el el 2011. Pues sí, el último, el que, Fue el último. el que acabó ya con este lugar. Sí, fue el que, ahora sí que el que le dio la estocada mortal Sí. al bar. Y pues ya no quedó nada de eso más que el recuerdo, ¿no? Pero pues bueno, es parte de los lugares icónicos de Tijuana y la leyenda asociada a él que lo hace todavía más conocido y más famoso, ¿no? Entonces, esta leyenda también es bastante interesante porque presenta muchísimas variaciones. La más conocida es la que acabo de contar, pero no hay registro del año 1973 de que haya habido un incendio en el bar Aloha. Ya. Entonces, folclore nada más. Pues así son las leyendas, ¿no? Sí. Y luego con el tiempo se le van añadiendo, ¿no? Elementos, sí, claro, correcto. y se va cambiando la cosa. Y como estas leyendas habitualmente pasan pues de boca en boca, ¿no? De generación en generación, pues se van modificando. Es correcto, y al final pues ya no sabes de dónde salió. de qué suceso se originó todo esto, esta leyenda, pero pues ahí queda, ¿no? Es parte de la historia también, ¿no? Así es, y qué lástima que ya no hubo una reconstrucción del lugar, porque hubiera sido interesante que lo reconstruyeran como era en su génesis, en sus inicios. Hubiera sido muy interesante. Pues tal vez por esta leyenda, ¿no? Alguien dijo, no, pues para qué ¿para qué seguir relacionando la ciudad con un incidente de esa naturaleza, ¿no? Con una leyenda de esas características, dijeron, pues ya tenemos suficiente con los estigmas que carga Tijuana, Sí, ¿no? pero fíjate Pero dices que hay muchas otras ciudades con leyendas muy similares. que tienen leyendas muy parecidas. Hay en Guadalajara, en la Ciudad de México, Mira. en Guanajuato, en Monterrey, en Orizaba, en muchos lugares. Y aquí en Tijuana, pues bueno, también se adoptó esta misma leyenda. Es como la Llorona, ¿no? Que también en muchas partes del país la llegan a ver y a escuchar. Es parte del folclore de nuestro pueblo. Sí. Pero yo soy de la idea de que sí debieron de haberlo vuelto a hacer el bar, como era en sus inicios. Y ahorita, pues con toda este renacimiento que ha habido de la cultura de los bares y de lugares tipo vintage, a lo mejor hubiera sido un proyecto bastante exitoso. Y, repito, con esa marquesina muy bella. Si ustedes tienen oportunidad de entren a internet, pongan marquesina del bar Aloha en Tijuana. Era una marquesina muy bella, muy atractiva, que sí llamaba a los clientes a visitar el lugar. Oye, entonces, fíjate, yo no tenía idea de que este bar Aloha en la Avenida Revolución se había abierto por allá de los 20. En 1928. Estamos hablando casi un siglo, pues, ¿no? Sí, pues ya hace 97 años, Sí. 97 años. Se abrió el mismo año que abre el Casino de Agua Caliente aquí en la ciudad de Tijuana. Entonces, pues era parte, no había nada, pues era de los pocos lugares que había aquí en la ciudad para entretenerse, y que era más frecuentado por extranjeros que por mexicanos, ¿no? Por eso también se hizo tan famoso, y había todo este auge en aquel tiempo en la ciudad del juego. Exactamente, del alcohol. ¿no? Sobre todo desde aquella época de la prohibición, pues eran nuestros vecinos los que más acudían a Tijuana por ese mismo motivo, pues porque no había manera de consumir alcohol legalmente en los Estados Unidos. Sí. Entonces venían aquí donde no había esa restricción. Y así fue como creció esa zona turística, ¿no? Que hoy día pues ya es más visitada por locales, ¿no? Sí, algunos sí hay turistas, sí, claro. Y en la época de los 80, recordemos que había varios clubs que tocaban rock en español. Digo, sí. Nos tocó incluso el Río Rita, ¿no? Río Rita, el Club A, y ciertos lugares, el Porky's mismo tocaba más bien música de rock en español, porque ya la gente dejó de venir de Estados Unidos. Sí, claro, pues ha ido variando, ¿no? Sí, pero fíjense que me gusta. Ha habido un renacimiento en el centro de la ciudad. Sí. Hay unos lugares bastante interesantes para visitar, desde el mercadito que está ahí perdido hasta los pasajes. Hay muchos bares. Es
hay muchos lugares donde puedes hacer arte, donde se hace arte, como el antiguo cine Bujasán también. Entonces, un fin de semana, el Pasaje Rodríguez. Entonces, un fin de semana, si tienen la oportunidad de ir a la zona centro y recorrer, olvídense de comprar eso, no, recorran, vean los lugares. Hay cosas muy interesantes que ver y que hacer ahí en estas partes viejas de la ciudad de Tijuana. Sí, pues es la parte más antigua, ¿no? Sí, pues el primer bloque de la ciudad. Bueno, pues ahí está interesante todo esto. Como digo, las leyendas también pues se suman a la historia real, pero pues son parte también de esa cultura que rodea pues a toda la ciudad, ¿no? Y esto es la sí. Estas leyendas como la que nos compartes, pues son parte de los orígenes de esta ciudad. 100% el lugar, 100% tijuanense. La leyenda, pues bueno, es nacional, pero también se ha adoptado aquí con los matices propios de la ciudad de Tijuana. Entonces, pues bueno, la hace también única. Claro. Julián Lozano, gracias como siempre por venir y pues compartirnos toda esta información que es muy interesante. No, hombre, Fer, es un placer y ya lo saben, la siguiente semana vengo con otro tema interesante de la región. Perfecto, aquí te esperamos el próximo jueves. Gracias. Bueno, pues abundando un poco más, porque es prácticamente lo que más hay hoy día, la información de las reacciones a la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, incluso, como le digo, a una isla habitada por pingüinos.